En el corazón dorado del palacio de Alcácer, el jeque Malik al-Hasan, conocido por su orgullo inquebrantable y su fortuna inabarcable, se encontraba atrapado en un silencio pesado que ningún tesoro podría comprar. 12 palacios, 11 jeques billonarios y un misterio que ni la mente más astuta había logrado desentrañar, los había dejado a todos en jaque. Malik apretaba los puños, su mirada fija en el suelo de mármol frío, sintiendo cómo la arrogancia que siempre lo había definido se transformaba en un abismo de incertidumbre. El emirado de Zafira era una joya perdida entre las dunas infinitas del desierto, brillando bajo el sol como un espejismo perpetuo. El palacio de Malik se erguía como un coloso dorado, con sus paredes cubiertas de mosaicos que reflejaban la luz en destellos de esmeraldas y zafíos. El aire estaba impregnado del aroma embriagador del incienso de sándalo y rosas, mientras un silencio tenso invadía los vastos salones adornados con tapices de seda y alfombras persas. Fuera, el viento del desierto susurraba secretos ancestrales que ni siquiera los hombres más poderosos osaban desafiar. Malik, un hombre de ojos intensamente oscuros y llevar imperial, había construido su reino a base de audacia y dominio. Pero esta noche una sombra diferente cruzaba su semblante. No era el cazador implacable ni el jeque infalible, sino un ser humano atrapado en la trampa de su propio ego. Frente a él, la reunión de 11 jeques billonarios había concluido en fracaso. Ninguno pudo resolver el enigma que amenazaba desmoronar sus estatus, aislándolos en una desesperación compartida. Entre el incesante murmullo de estrategias fallidas y reproches soterrados, apareció ella, Mariam, la sirvienta humilde, sus pasos casi inaudibles, su figura modesta, en contraste con el deslumbrante lujo a su alrededor. Nadie la había tomado en serio. Para los jeques, su presencia era solo una brisa pasajera en medio de su tormenta. Pero Mariam observaba con ojos perceptivos, captando detalles que el orgullo cegaba a los hombres poderosos. Había aprendido a leer no solo el silencio del palacio, sino también el lenguaje secreto que esconden los gestos y las miradas. Un ligero movimiento de sus dedos, un leve gesto al pasar junto a la mesa, donde reposaba el complicado artefacto que había causado la disputa, y en menos de 2 minutos, una explicación sencilla y brillante floreció de su boca. Las cejas de los jeques se levantaron, sus rostros blancuzcos, con ojos como platos, incapaces de creer que la solución había estado frente a ellos, oculta en la humildad de una servidumbre ignorada. Malik la observaba con una mezcla de incredulidad y un destello de respeto que jamás había concedido antes. La arrogancia había quedado deshecha y con ella la rígida jerarquía del palacio empezó a temblar. La lección era clara. Detrás de la riqueza abrumadora y el poder imperial, la verdadera sabiduría podía surgir del lugar más inesperado. Mariam, con confianza renovada, dejó de ser una sombra invisible para convertirse en el corazón palpitante de una transformación profunda. Su ingenio había desarmado el misterio más impenetrable y con ello también a los jeques billonarios, que ahora debían enfrentar su orgullo herido y aprender quizás por primera vez el valor de la humildad y el respeto. Antes de que el próximo misterio de este palacio quede revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias inolvidables. Deja tu like si el ingenio de esta humilde sirvienta ya capturó tu corazón. Dime en los comentarios, ¿en qué ciudad sigues este drama fascinante y qué crees que descubrirán los jeques en el próximo capítulo? Tu pasión por estas historias es lo que nos impulsa a continuar. Gracias por acompañarnos.
La penumbra del despacho del palacio de Alcázar parecía más profunda que nunca aquella noche. Las cortinas de brocado restringían el abrazo lunar, mientras una brisa caliente del desierto hacía vibrar tenuemente las velas dispuestas sobre la mesa donde el jeque Malik reposaba su peso, como si el mundo entero estuviera colgando del hilo de sus pensamientos. Sus ojos, oscuros como un pozo, sin fondo, brillaban con una mezcla de furia contenida y vulnerabilidad inesperada. La revelación de Mariam, la sirvienta que pocos valoraban, había trastornado el equilibrio de su mundo dorado. Y aunque su orgullo se resistía a sucumbir, en su interior algo se quebraba. La risa apagada y casi callada de las cortesanas que pasaban por el corredor resonaba en sus oídos. Un recordatorio cruel de que en su reinado la palabra y la obediencia habían sido hasta ahora sus únicas armas. Sin embargo, esa noche, Mariam había desarmado cada una de sus certezas. Él, el jeque billonario, el hombre cuyos deseos se convertían en ley, había quedado frente a un enigma resuelto por la humildad. El frío mármol bajo sus pies reflejaba la frialdad de ese reconocimiento, que se alojaba como un puñal invisible. El silencio era interrumpido apenas por pasos suaves. La figura de Mariam emergió de las sombras, sus ojos brillando con aquel fuego silencioso que sólo quien ha visto el lado oculto del poder puede poseer. Jeque Malik, dijo, su voz firme y clara, pero sin la arrogancia que él acostumbraba a escuchar. Hay cosas en este palacio que ni siquiera su riqueza puede controlar. Secretos que el desierto espera que descubramos juntos. Él la observó con una mezcla de sorpresa y un interés que no podía disimular. Esa mujer modesta, vestida con telas sencillas, que contrastaban con las sedas y joyas que llenaban el palacio, temía ahora el poder de retar al poderoso. Y no era solo su inteligencia, sino aquella valentía que nacía de una vida marcada por la invisibilidad. Malik se levantó, la mirada fija en ella, y por un instante el aura impenetrable del jeque billonario pareció desvanecerse. «Hablas como si fueras dueña de más que los secretos de estas paredes, Mariam», musitó, sintiendo cómo una nueva mezcla de respeto e inquietud comenzaba a tomar forma. «¿Qué es lo que sabes?». Ella respiró lentamente, dejando que su voz descendiera cargada de significado. «He aprendido que detrás de la opulencia, incluso el jeque más poderoso es prisionero de sus propios miedos. El enigma que hoy nos paraliza no es solo un rompecabezas de metal y piezas, es un símbolo de que hay fuerzas invisibles al poder y al oro, fuerzas que ustedes, los jeques, han ignorado por demasiado tiempo». Malik apretó los labios, consciente de que sus errores habían tejido una red alrededor del trono, que creía inamovible. En la penumbra, la sirvienta dio un paso adelante y sus ojos se encontraron por un largo segundo. No necesitaban palabras para entender que algo estaba cambiando irremediablemente. Una sirvienta apareció con un bandeja de té, perfume de cardamomo y damasco, dejando el aroma mezclarse en la habitación como un velo. Un contraste sublime entre la dulzura y la tensión que reinaba en el aire. Mariam tomó la taza, ofreciéndosela a Malik con un gesto delicado, casi maternal, una imagen distante de aquel hombre firme y frío que todos conocían. Sentado nuevamente, Malik tomó el té sin apartar la vista de Mariam. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó, una sombra de desafío recorriendo sus palabras. «No estoy aquí para resolver desafíos con hechos ni armas», respondió ella con un susurro. «Estoy aquí para recordarles que la verdadera fuerza no está en tener siempre la razón, sino en saber escuchar, en aceptar que a veces el poder está donde menos se espera». Un murmullo recorrió el salón. Los jeques,
ocultos tras sus cortinas y puertas cerradas. No podían creer que la solución a sus problemas apareciera envuelta en la humildad de una sirvienta. Malik, sin embargo, reconocía en esa verdad algo que dolorosamente había olvidado. Nos enfrentamos a algo más grande que un simple artefacto, continuó Mariam. Hay alianzas rotas bajo este techo, secretos que si no se revelan, destruirán mucho más que nuestro orgullo. La noche avanzaba y en la penumbra del palacio, la historia comenzaba a descorrer motivos ocultos. Malik, por primera vez en mucho tiempo, se sentía desbordado no por sus enemigos, sino por la incertidumbre que lo transformaba. Con un movimiento lento, Mariam se acercó al mapa desplegado sobre la mesa, señalando con delicadeza ciertos puntos marcados en tinta invisible a simple vista. Malik siguió su dedo, su mente procesando posibilidades que jamás había considerado. Pactos antiguos entre familias que el jeque había ignorado. Traiciones silenciadas por el brillo del oro. Si no actuamos rápido, advirtió Mariam, esa red se cerrará sobre nosotros y no habrá riqueza que nos salve. Ni siquiera tu imperio, jeque billonario. La magnitud de sus palabras cayó como un manto denso, oscureciendo la grandiosidad del palacio. Malik sintió un cosquilleo helado recorrer su espalda. Lo que hasta ahora había sido un misterio, había dejado de serlo para transformarse en una amenaza palpable. Entonces, justo cuando parecía que la tensión alcanzaría un límite insostenible, un sonido extraño cruzó el pasillo. El ruido leve pero inconfundible de una puerta que se abre con cautela. Un suspiro apresurado que podría ser un paso traicionero. Malik giró la cabeza rápidamente, sus ojos desgarrando la oscuridad. Mariam también se volvió, y en su expresión la mezcla de alarma y misterio era imposible de ocultar. El veneno de la sospecha se extendía silencioso por las paredes doradas. El secreto que creyeron haber dominado apenas comenzaba a despertar. La puerta que crujió en la penumbra del corredor resonó con una gravedad inesperada, como si el propio palacio de Alcácer contuviera el aliento. Malik giró hacia el origen del sonido, y detrás de él, Mariam permanecía inmóvil, sus ojos oscuros y atentos reflejando una mezcla de alerta y prudencia que contrastaba con la serenidad de su rostro. Los velones titilaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de mosaicos, mientras la atmósfera se cargaba de una tensión casi insoportable. La figura que se asomó a la estancia no era una presencia cualquiera, un hombre de porte elegante y mirada calculadora, vestido con ropas finas, pero con un aura que delataba intenciones ocultas. Malik reconoció de inmediato la silueta de Tarik, su hermano menor y competidor encubierto, cuyo celo por el poder y la influencia hacía que cada movimiento suyo pareciera una estrategia en una partida de ajedrez que él, el jeque billonario, jamás había anticipado. «Hermano», saludó Tarik con voz suave, casi venenosa, «es inquietante encontrar la puerta abierta a estas horas. ¿Esperabas que apareciera?» Malik estrechó los labios, manteniendo su compostura inquebrantable. Su mirada oscura y profunda se clavó en Tarik con una mezcla de desafío y cansancio. «No todos los secretos se revelan voluntariamente, Tarik, y menos cuando amenazan con engullirnos a todos». Mariam dio un paso adelante, sin apartar la vista del intruso. La valentía que la había llevado a desafiar a todo un imperio palaciego se intensificaba con cada latido que resonaba en el corazón dorado de Alcázar. «Este palacio ya no puede ocultar más sombras, señor», dijo sin titubeos. «Lo que yace bajo nuestra opulencia
Es un veneno que nos consume desde dentro. Tarik sonrió, con una suficiencia que parecía un insulto envuelto en seda. Veo que la humilde sirvienta ha aprendido demasiado. ¿Qué secretos quiere reclamar, Marian? ¿Acaso piensa que su ingenio puede desafiar a los linajes que forjaron este emirato? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Malik, no por el desafío directo, sino por la certeza de que las maquinaciones de Tarik habían alcanzado un nuevo nivel de peligrosidad. Guardó silencio un instante, escuchando el eco de sus palabras como un presagio. Lo que no entiendes, Tarik, es que la fuerza no reside solo en el linaje ni en el oro, replicó Malik con voz firme. A veces la verdadera fortaleza proviene del valor de quienes no temen hablar cuando otros callan. Las palabras resonaron en la sala, quebrando el equilibrio vacío de poder. Tarik ladeó la cabeza con una mezcla de desdén y fascinación. Entonces, Malik, ¿estarás dispuesto a escuchar? ¿O caerás en la trampa de tu orgullo y perderás todo lo que tu fortuna compró? Malik sintió que por un momento la máscara impenetrable caía, dejando al hombre vulnerable, acosado por dudas y recuerdos que ningún oro podía borrar. La figura de Mariam, luminosa en su sencillez, parecía sostener la clave para una salvación inesperada. «Escucharé», respondió finalmente, «pero solo si se arriesga este palacio a abrirse a la verdad, por dolorosa que sea». La conversación se hizo eco en los muros dorados, mientras las velas suavizaban su brillo, y el desierto comenzaba a murmurar una tormenta en lontananza. El jeque billonario y su hermano avanzaron hacia la gran mesa central, donde un tapiz antiguo se extendía, mostrando un mapa detallado del emirato y sus territorios cercanos. Sobre él, manuscritos sellados y cartas que parecían susurrar secretos olvidados por generaciones. Marian se aproximó y señaló discretamente un símbolo apenas perceptible en la esquina del mapa, una marca que indicaba el antiguo oasis de Al-Hadiyya, ahora abandonado. Ese lugar, explicó, fue el centro de un pacto ancestral entre las familias de nuestro emirato y aliados extranjeros. Ese pacto se rompió silenciosamente, y con él la protección que daba equilibrio a nuestra tierra. Malik frunció el ceño, viendo con claridad la gravedad de aquella revelación. Esa ruptura escondía a un enemigo invisible, una amenaza que se había incubado bajo la sombra de la riqueza y los títulos. Si no restauramos ese pacto, la fragilidad que amenaza este palacio y sus gentes se convertirá en una guerra abierta, dijo con una voz que ya no contenía orgullo, sino una urgente determinación. Y esta vez las batallas no se librarán con oro ni poder, sino con lealtades olvidadas y verdades enterradas. Tarik observaba todo con cautela, pero en sus ojos apareció un destello distinto, como si entre la ambición y la realidad supiera que su juego había cambiado. El murmullo del desierto se intensificó, y un viento cálido levantó ligeramente las cortinas, revelando la inmensidad infinitamente dorada que rodeaba el palacio. Una metáfora viviente de la soledad del poder y la fragilidad de los secretos. Mariam, con voz calmada pero firme, miró a Malik y le dijo: «El camino que tienes por delante no solo decidirá tu destino, sino el de todos los que confiaron en ti. No puedes enfrentarlo solo, jeque billonario. Debes aprender a confiar donde antes solo hubo castillos de orgullo». Él asintió lentamente, sintiendo la pesada corona de su linaje y la promesa rota que ahora debía intentar reparar. En ese instante, un leve ruido proveniente del ala este del palacio detuvo la conversación. Un susurro casi inaudible, un paso furtivo que no correspondía a los criados ni a los guardias. Malik entrecerró los ojos, la tensión recorriendo sus músculos. Miró a Mariam, quien apretó los dientes con determinación. «Alguien más está dentro del palacio», susurró,
y no ha venido a buscar pactos ni a ofrecer alianzas. Una sombra se deslizó rápidamente detrás de ellos, y en ese instante, el peso de un secreto devastador comenzó a cernirse, más oscuro y profundo que cualquier tesoro o poder que el jeque billonario pudiera poseer. El aura de invencibilidad se quebró por completo, cuando una voz familiar y fría emergió desde las sombras. ¿Creyeron que podrían sostener el poder sin enfrentar las consecuencias? Malik, la verdad, va más allá de tus mapas y tus pactos. Y yo soy quien traerá esa verdad al desnudo. El silencio que siguió fue una sentencia. El juego había cambiado para siempre. El tiempo pareció detenerse en aquel instante preciso en que la voz familiar emergió de las sombras, atravesando el aire cargado de secretos y revelaciones. Malik sintió cómo el peso del eco resonaba en su pecho, una sentencia que lo arrancaba de la débil calma que había encontrado con Mariam. La figura que se había pronunciado tenía la fuerza de un rayo, y su sola presencia erosionaba cualquier atismo de seguridad que aún quedara en el palacio. Un mortecino brillo iluminó el rostro impasible del hombre de sombra. Esa mirada helada, tan similar a la del propio Malik en aldeas lejanas, era conde más que rencores. Era la encarnación de un pasado que nadie quería. Enfrentar. La voz volvió a vibrar cargada de una amargura antigua, punzante como el filo de una daga. Jugaste demasiado con ilusiones, Malik. Te recordamos que el trono no es para quien cierra los ojos ante la verdad. Malik apretó los puños, la mandíbula tensa como el acero templado. Aquel ataque, tan directo y venenoso, golpeaba un lugar vulnerable. Pero no había espacio para la rendición. El estilo imperial del jeque billonario, su orgullo, le exigía un gesto de dominio. Sin embargo, había algo en esas palabras que despertaba una fisura profunda en su armadura. Mariam permaneció al lado de Malik, su silueta firme, un faro que sostenía el océano tempestuoso de las emociones que bullían en la cámara. Sus ojos, antes brillantes con la luz de la revelación, ahora reflejaban una mezcla de ansiedad y resuelta determinación. Sabía que el juego había cambiado y que no podían permitirse errores. «¿Quién eres para juzgar mis decisiones?», replicó Malik, su voz baja pero firme, cargada de la dignidad que solo la sangre real puede sostener. «Este palacio es mi reino, y no permitiré que amenazas lo destruyan desde dentro». El hombre se acercó con una calma casi conspirativa, cada paso calculado, una danza fría que desafiaba la voluntad de los presentes. «Soy quien conoce las raíces de esta traición», susurró con acritud, «y si no abres los ojos, el legado que juraste proteger se convertirá en cenizas». La tensión arreciaba ante el silencio que siguió, como un aliento contenido en espera del golpe definitivo. Malik sostuvo la mirada, sintiendo cómo la ira se transformaba en una atrapante mezcla de miedo y desafío. Sus pensamientos navegaban entre recuerdos dolorosos y la urgente necesidad de proteger lo que aún quedaba intacto. En ese instante, un leve suspiro de viento recorrió la estancia, moviendo apenas los bordes de los tapices y levantando el aroma embriagador de sándalo. Ese suspiro fue como un latido secreto que cruzó el palacio, un recordatorio muda de que la verdad siempre tiene su propio tiempo para manifestarse. Mariam quiso hablar, romper aquel pantano de incertidumbre, pero fue Malik quien rompió el silencio con una voz firme que denote una decisión forjada en el fuego. «Si realmente conoces la verdad, entonces hablarás, aquí, ahora, ante todos». El hombre de sombra desvió la mirada apenas, evaluando con detenimiento la disposición de Malik. Sabía que la confianza era un arma peligrosa, pero también que aferrarse a viejas cadenas solo los condenaría a todos. «Antes, Malik», dijo al fin, «debemos enfrentar a aquellos que han engendrado esta traición.
Solo juntos podremos reconstruir lo que se quebró. Un murmullo oscuro comenzó a crecer en la mente de Malik. Las palabras de ese hombre abrían puertas a pasados enterrados, a alianzas rotas más profundas que el oro, a secretos que podrían alterar para siempre la estabilidad del emirato. Mariam se acercó lentamente al mapa desplegado, su dedo señalando con precisión el oasis de Aladilla, el lugar donde todo comenzó a fracturarse. La claridad de su voz resonó como un campanazo en medio del desconcierto. Allí yace la clave, afirmó, pero también la trampa. Quien controle ese lugar dominará el destino de Zafira. Malik asintió, sintiendo como la sombra de la amenaza se hacía más tangible, más cercana. Su espíritu oscilaba entre la ira por las traiciones y la necesidad profunda de proteger a su gente y a quienes amaba. Pero también reconocía que ese juego de poder iba más allá de estrategias y monedas. Un silencio pesado se coló en la habitación, cuando un movimiento inesperado captó la atención de todos. Frente a la puerta de entrada, una silueta femenina se manifestó por un instante antes de desaparecer nuevamente en la penumbra. Era un rostro conocido por Malik, pero aún vestido por un velo de misterio y peligro. La figura, oculta estratégicamente, se convirtió en un presagio ineludible. «No hemos terminado», susurró Mariam con voz que temblaba apenas, cargada de intuición. La traición no solo se esconde en mapas o pactos rotos, hay otros actores que juegan en las sombras de Alcácer, y ninguno es tan inocente como parece. Malik se volvió hacia ella, sus ojos oscuros como tormentas en el desierto, buscando en su mirada esa chispa que siempre encontraba cuando pensaba que estaba solo frente al mundo. Entonces, dijo, su voz un intocable equilibrio entre comando y resignación. Debemos descubrir quién mueve esos hilos invisibles antes de que acaben con todo. Ella asintió, consciente de que la batalla apenas comenzaba y que las alianzas debía forjarlas donde menos lo esperaban. Mientras las velas crepitaban suavemente y el aroma del desierto se colaba por las ventanas, el jeque billonario y Mariam supieron, con un silencioso estremecimiento, que la próxima noche en Alcácer podría ser la última en la que el misterio se mire con distancia. Todo el palacio guardaba el secreto más oscuro, uno que amenazaba con quebrar no solo sus muros de oro, sino el alma misma de quienes lo habitaban. Y entonces, desde las sombras cerradas, una voz apenas audible rompió el silencio con una amenaza que perforó el corazón de Malik. «No lucharás solo, Malik», dijo antes de desvanecerse, «pero perderás todo aquello que crees tuyo». La penumbra se hizo más densa cuando la silueta que emergía de las sombras se reveló por completo. Malik tensó cada fibra de su ser, sus ojos oscuros ardiendo con una mezcla de desconfianza y dolor. La voz fría y familiar cortaba el aire como un cuchillo afilado, desenterrando heridas que él pensaba cerradas, sepultadas bajo la opulencia y el poder. «¿Creíste que el trono llegaría sin precio?», susurró el hombre, con la sombra de un rencor que vibraba en cada palabra. «El destino no se compra ni con oro ni con títulos». Mariam permanecía al lado de Malik, su figura pequeña pero firme como un oasis en medio de la tormenta. Sus ojos, brillantes y vigilantes, absorbían cada gesto del inesperado visitante, atenta a cualquier señal que revelara la verdad oculta. Ordenó Malik, la voz baja pero resuelta, claro y sin rodeos: «La paciencia del jeque billonario no es infinita». El hombre avanzó paso a paso, sus pisadas resonando con una seguridad que desafiaba el estatus del palacio.
Era un desconocido para la mayoría, pero para Malik representaba un pasado que ahora ya no podía ignorar. Hace tiempo, las alianzas selladas en Al-Hadiyya protegían este emirato, comenzó, pero la codicia y la traición han carcomido esos lazos. Hay quienes se han beneficiado en las sombras, quienes han vendido nuestra paz por poder y riquezas efímeras. Una mezcla de furia y desesperación cruzó el rostro de Malik. Había conocido la traición disfrazada de familia. Había sentido cómo el orgullo se desgarraba lentamente ante la sombra de aquellos que se movían en secreto. ¿Y qué propones? ¿Cómo reparar la destrucción que otros han causado?, preguntó con la voz tensa, intentando no mostrar la grieta que empezaba a formar en su alma de guerrero. El hombre extendió una mano hacia el mapa que cubría la mesa. Su dedo señalaba la línea invisible que dividía territorios, caminos olvidados y pactos rotos. Recuperar el oasis de Al-Hadiyya es el primer paso. Es más que un lugar, es el corazón palpitante de esas alianzas. Pero debemos hacerlo en silencio, sin atraer la atención de aquellos que prefieren que sigamos ciegos y divididos. Mariam se inclinó sobre el mapa, sus ojos recorriendo con rapidez las marcas ilegibles para los demás. Podía sentir el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros, pero la determinación brillaba más fuerte. «No podremos hacerlo solos», dijo ella. «Malika y quienes dentro del palacio conspiran, deslizan veneno disfrazado de consejos y promesas. No solo Tariq». Su voz se endureció. «Hay otros, mucho más peligrosos, cuyos rostros se ocultan tras máscaras de lealtad». Un extraño silencio envolvió el ambiente, pesado como el aire antes de la tormenta que el viento del desierto anunciaba. Malik absorbió cada palabra, tratando de armar las piezas del peligro que crecía silencioso. «¿Y dónde está la verdad en todo esto?», rogó su voz un instante de esperanza. «¿Cómo podemos desenmascarar a estos fantasmas que juegan con nuestro destino?». El hombre, al que ahora Malik miraba con mezcla de desconfianza y admiración por su franqueza, sonrió con tristeza. «En la verdad y en la confianza que te niegas a conceder. Este camino solo es posible recorrerlo si aceptas que no todo está bajo tu control, que a veces el poder verdadero está en escuchar a quien el orgullo decide ignorar». Malik miró a Mariam. Allí estaba ella, no como sirvienta, sino como la única luz que podía cortar la oscuridad que se expandía dentro de Al-Qasr. «¿Confías en mí?», preguntó Mariam, con un destello en sus ojos que parecía retar hasta la misma muerte. Él asintió lentamente, comprendiendo que la historia de su reinado había llegado a un punto de inflexión. La expectativa estaba cargada en cada respiración, en cada mirada tensa. Un ruido distinto rompió abruptamente la concentración. Pasos apresurados desde el ala este, seguidos por un susurro apenas audible. Malik giró de inmediato, su mirada fulminante recorriendo el corredor oscuro. «¿Quién viene?», preguntó con dureza, mientras el eco de esos pasos invadía el salón como un presagio letal. La puerta se abrió con lentitud y una figura femenina apareció, envuelta en un velo de misterio. Sus ojos chispeaban con peligro y desafío, exhalando una presencia que ni siquiera la majestad de Malik podía ignorar. «Vamos a descubrir juntos qué hilos se mueven en las sombras», dijo Mariam con voz firme, «aunque el precio sea alto». El jeque billonario sintió una oleada contradictoria, miedo, anticipación y una chispa nueva de esperanza. El juego había cambiado para siempre, y el destino de Al-Qasr pendía de un hilo invisible, frágil y peligroso. Mientras las llamas de las velas danzaban con el aire cargado de secretos, una voz madura y venenosa emergió de la penumbra.
tan cortante que pudo atravesar el corazón del propio Malik. No lucharás solo, hermano, pero esta vez perderás más que tu orgullo. El silencio que siguió parecía contener el latido ancestral del palacio, resonando profundo, anunciando que la verdadera batalla apenas comenzaba. La sombra que emergía de la penumbra parecía envolver la habitación en un frío implacable. Y sin embargo, la llama inquebrantable que ardía en el pecho de Malik no se apagaba. Sus ojos, oscuros como la noche del desierto sin luna, buscaron sin titubear a aquel hombre que venía a trastocar el equilibrio frágil en el palacio de Alcácer. Mariam permanecía a su lado, erguida como un faro en la tormenta, su semblante firme pese al temblor apenas perceptible que el silencio traía consigo. Había aprendido que en las noches más oscuras la verdad se deslizaba con sigilo, y ahora aquel susurro del pasado había alcanzado el centro de su mundo dorado. «¿Quién eres realmente?», exigió Malik, la voz teñida de autoridad, pero también de una vulnerabilidad rara. El hombre dio un paso hacia adelante, su figura recortada contra la luz oscilante de las velas. Sus ojos, fríos y calculadores, sostenían un secreto que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo. «Soy la sombra que acecha donde la riqueza no alcanza, Malik, el guardián de verdades que algunos han querido sepultar para mantener su poder intacto», dijo con un tono que mezclaba amargura y advertencia. Un silencio pesado cayó sobre la estancia. El perfume del sándalo y las rosas parecía haberse vuelto denso, casi asfixiante, mientras el jeque billonario se esforzaba por entender la profundidad de aquel encuentro inesperado. Mariam alzó suavemente la mirada hacia Malik, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Sin apartarse, sus palabras llegaron como un soplo firme. «Este hombre no solo conoce las grietas del palacio, Malik, conoce los hilos invisibles que amenazan con romperlos desde adentro». El hombre continuó su relato, como si cada palabra liberara un peso antiguo. «Las alianzas que creías inquebrantables están rodeadas de traición. Aquellos en quienes confiabas ocultaron veneno detrás de sonrisas y promesas. El oasis de Al-Hadiyya no es solo un lugar olvidado, sino el corazón podado de nuestra seguridad». Los labios de Malik se fruncieron en una línea dura mientras absorbía la gravedad de esas revelaciones, sintiendo que cada rincón dorado del palacio escondía una inesperada sombra. Su orgullo, territorial e implacable, ahora luchaba contra la creciente certeza de que su trono estaba más frágil que nunca. «¿Y cómo propones que enfrentemos a estos enemigos?», preguntó, la voz ruda, pero buscando una salida entre la maraña de secretos. Una sonrisa amarga bordeó los labios del visitante, apenas una mueca que parecía acariciar recuerdos dolorosos. «No con la fuerza ni con el oro, sino con la verdad y con quienes se atreven a aceptarla. La confianza es la moneda más valiosa». En ese instante, un golpe seco resonó desde el pasillo. Las sombras parecieron vibrar al unísono con el ruido. Malik giró instintivamente y Mariam siguió su mirada, atento a cada detalle. La puerta se abrió lentamente y una figura familiar apareció. Era Amina, la consejera de Malik, su rostro un enigma que ocultaba más de lo que mostraba. «Jeque Malik», dijo con voz aprensiva, «he descubierto mensajes secretos que prueban que las conspiraciones están más cerca de lo que pensamos. No solo Tariq, sino miembros de tu propia guardia están involucrados». Una tensión eléctrica recorrió la habitación, y Malik sintió cómo la traición le mordía el alma con dolor profundo. La desconfianza se multiplicaba, y pese a la temperatura abrasadora del desierto, el frío de la duda penetraba hasta sus huesos. Mariam, sin perder un ápice de su calma, intervino con firmeza.
No podemos permitir que esta red de mentiras siga tejiendo su tela. Debemos actuar con cautela, pero sin titubear. Malik asintió, la determinación renovada brillando en sus ojos. Su voz, un susurro firme, llenó el espacio. Preparad a los soldados leales, pero mantened silencio absoluto, que nadie sepa que estamos al tanto. El silencio volvió a caer, esta vez lleno de una electricidad contenida, mientras cada uno procesaba el peligro que acechaba. En un movimiento inesperado, el hombre de sombra deslizó una carta sellada sobre la mesa. La luz de las velas dibujó la caligrafía anticuada y los símbolos que parecían una advertencia cifrada. Mariam la tomó y leyó en voz alta: «Quien controle al Hadiyá controlará el destino necesario para hundir o salvar a Zafira. Pero para lograrlo, debe vencer a las sombras que caminan entre sus muros». Malik sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el mensaje, sino por el peso del destino que caía sobre sus hombros. Su reino, su familia, sus principios, todo pendía de un hilo invisible. Con voz acerada, miró a los presentes. Si alguien traiciona este pacto, que sepa que enfrentará no solo mi ira, sino la de todo un pueblo. La atmósfera se volvió densa, y el eco de aquella amenaza quedó suspendido en el aire perfumado del palacio. Mientras Malik contemplaba el mapa y los rostros serios de quienes le rodeaban, una súbita corriente de aire hizo que las cortinas se agitasen con un sutil aleteo. En ese instante, un susurro apenas audible escapó de los labios de Mariam. No estamos solos en esta batalla. El enemigo no es solo visible. Está dentro y fuera, y pronto desvelará su carta final. Los ojos de Malik se entrecerraron con una mezcla de furia y anticipación. En aquella noche cargada de secretos y sombras, el jeque billonario comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Fuera, el desierto seguía susurrando, como el latido ancestral de un destino que nadie podría evitar. El silencio se volvió un pacto quebrado en la penumbra del gran salón de Alcácer. Malik sentía el peso de cada palabra del hombre que, como un espectro del pasado, había irrumpido en el refugio sagrado de su poder. El aire, cargado con el aroma penetrante del sándalo y el incienso de rosas, parecía comprimirse en un suspiro ahogado que sólo el desierto podría entender. Mariam mantuvo la mirada firme, una llama que resistía el viento. El lado de la traición. Sus dedos rozaron el mapa con delicadeza, recordándole al jeque billonario que esa noche ya no había espacio para la duda ni la inacción. El destino del emirato y de sus corazones pendía de un hilo invisible, temblando al compás de secretos no revelados. Malik, siempre tan acostumbrado a imponer su voluntad, sintió por primera vez la grieta inquietante de la incertidumbre. Aquella vulnerabilidad, tan extraña como necesaria, lo acercaba más a Mariam, la mujer cuyo ingenio y valentía desarmaban sus muros con la sutileza de un oasis en medio de la aridez desértica. Sus ojos oscuros buscaban en los de ella la fuerza que él había perdido en su orgullo. «Si hay una conspiración dentro del palacio», dijo Malik, su voz firme, pero una sombra de cansancio la atravesaba. «La enfrentaremos con la misma determinación con la que defendí mis reinos. Nadie socavará a Zafira sin pagar el precio». Mariam asintió, consciente de que la batalla no era solo contra enemigos visibles, sino contra la corrosión silenciosa que devoraba la confianza. Su mente repasaba cada gesto, cada palabra entretejida en las sombras. Las sospechas cateaban pasillos, abiertos solo para quienes conocían el arte de escuchar sin ser vistos. De pronto, un crujido sutil sorprendió al jeque. Las cortinas doradas se movieron con un susurro,
apartando velozmente la brisa cálida del desierto. Malik giró, su mirada afilada como un destello de obsidiana. Mariam, sin miedo, lo siguió con paso firme. En el umbral apareció Amina, la consejera que durante años había navegado con cautela entre lealtades y secretos. Sus ojos eran espejos. Llenos de miedo y verdad, Jeque Malik comenzó con voz temblorosa pero decidida. Encontré pruebas ocultas en los archivos sellados. La traición no es obra solo de Tariq. Otros dentro de tu círculo han hilado una red tan silenciosa como mortal. Una ráfaga de aire pareció congelar el tiempo. Malik sintió el peso de cada palabra, como una daga invisible atravesando sus defensas. El lujo del palacio, con sus tapices y alfombras persas, parecía opaco ante la crudeza de aquella revelación. Mariam respiró profundo y con voz firme añadió: «La confianza debe reconstruirse cuidadosamente. Enemigo no solo acecha fuera, sino dentro de estas paredes doradas. La sombra de la mentira cruza nuestros umbrales». Malik apretó la mandíbula, consciente de que su reino comenzaba a desmoronarse no por invasores externos, sino por quienes ocultaban dagas bajo la sonrisa. Con voz tan grave como el rugido del desierto, ordenó: «Prepara a los hombres fieles, sin alardes ni rumores, que solo sepan los que deben saber». El eco de su mandato flotó entre las columnas, mientras fuera la tormenta de arena comenzaba a elevarse en lontananza, envolviendo el palacio en un halo de misterio y peligro. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban como almas inquietas. Mariam deslizó un sobre sellado sobre la mesa. La luz revelando sellos alados y caligrafía antigua que parecía guardar la última voluntad de un destino roto. Leyó en voz alta: «Aquel que controle Al-Hadia manejará el equilibrio entre la vida y la destrucción de Zafira. Pero primero deberá desmantelar las sombras que anidan en su corazón». El silencio que siguió fue espeso, cargado del temor que había empezado a infundir cada rincón del palacio. Malik sintió el temblor silencioso de su propio imperio, como un castillo de arena que el viento estaba dispuesto a arrebatar. Mirando fijo a sus recién descubiertos aliados y a los enemigos todavía ocultos, proclamó con autoridad: «Quien traicione esta alianza pagará con la furia no solo mía, sino de todos los que aún creen en Zafira». Una sombra cruzó fugazmente junto a las cortinas. Sus líneas femeninas y decididas se escurrieron tan rápido como llegaron. Un suspiro de peligro. Mariam, sin apartar la vista, murmuró: «No es solo un conflicto de mapas o pactos. Hay más jugadores, y su partida está lejos de terminar». Malik apretó los labios, sintiendo el retumbar de su corazón entre la furia y la esperanza. La batalla que creía perdida contra el destino apenas comenzaba, y la línea entre aliados y traidores se borraba con la misma rapidez que la tormenta se levantaba. Desde el pasillo, pasos apresurados se acercaron, acompañados de un murmullo que parecía entreverar la llegada de un inesperado mensajero. Malik posó la mano sobre la mesa. Sus ojos chispearon con una mezcla de amenaza y promesa. En ese instante, un instante suspendido en el tiempo y en la tensión vibrante del desierto, una voz firme emergió desde la oscuridad del fondo. «Ni siquiera la sombra más oscura podrá evitar que la verdad emerja, Malik. El precio de tu imperio aún está por pagarse». Una voz que podía ser tanto un presagio como una sentencia. El jeque billonario, por primera vez sin su armadura impenetrable, sintió el vértigo de un cambio inevitable. El palacio dorado vibraba con un misterio que solo prometía un desenlace tan brillante como peligroso. Y en ese silencio que llenaba la noche, el destino tomó aliento para escribir su siguiente jugada.
La tensión se profundizó en el aire denso del salón, cuando Malik fijó su mirada en la figura que emergía de las sombras. Este hombre no era solo un espectro del pasado, sino la respuesta amarga que el presente le negaba. Sus palabras, tan cortantes como el filo de una daga, desgarraban la piel invisible que cubría los secretos del palacio. Mariam permanecía a su lado, un bastión de valor que parecía desafiar la misma oscuridad. Sus ojos oscuros seguían atentos cada movimiento, cada suspiro, como si de ellos dependiera el equilibrio entre la esperanza y la desolación. «Has venido a revivir fantasmas», dijo Malik con voz firme, pero cargada de cansancio. «¿Cuál es tu verdad?» El hombre avanzó un paso, la luz oscilante iluminando los surcos profundos en su rostro, grabados por años de traición y rencores. «La verdad que nadie quiso enfrentar, Malik. Mientras tú construías astillos de oro y orgullo, otros sembraban veneno al interior de tu reino. El oasis de Al-Hadiyya ya no es un refugio seguro. Es la grieta por la que se colan los enemigos. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el leve murmullo del viento que se colaba entre las ventanas talladas del palacio. Malik sintió cómo su alma se estremecía ante la crudeza de esa denuncia. Mariam alzó una mano, delicada pero segura, recorriendo el mapa extendido sobre la mesa. Su dedo tembló por un instante, señalando una marca apenas visible en el límite del oasis. El centro de aquella traición está allí, no solo en la tierra olvidada, sino en quienes juran lealtad con palabras vacías dentro de estas paredes. Los ojos de Malik se estrecharon, la sombra de la desconfianza creciendo hasta cubrir su rostro con un manto oscuro. La oportunidad de mantener el control se deslizaba entre sus dedos como la arena del desierto. «¿Quiénes son?», exigió con un tono que mezclaba amenaza y desesperación. Antes que pudiera responder, un crujido cortó el aire. Las cortinas doradas se alzaron, y aparece Amina, la consejera del jeque, con el rostro pálido pero resuelto. Su mirada esquivaba la de Malik, consciente del peso de su revelación. «Hay más traidores de lo que imaginamos, mi señor», dijo sin vacilar. «No solo Tariq. Algunos de tus guardianes más cercanos te han dado la espalda, pactando en las sombras con aquellos que querrían ver caer este imperio». La confianza se quebró en un instante, resonando con el eco de cada palabra. Malik apretó las mandíbulas, sintiendo el veneno de la traición paralizar sus músculos. Mariam no dejó que la desesperación se apoderara del momento. Su voz, firme e impregnada de convicción, llenó el espacio. «No podemos permitir que la oscuridad crezca sin que la enfrentemos con luz. No todas las sombras pueden ocultar la verdad cuando la voluntad es fuerte». Malik asintió lentamente, sus ojos aún oscuros, pero ahora iluminados por una nueva determinación. «Preparad a los leales», ordenó. «Sin ruido, alarmas. Que esta casa se convierta en una fortaleza impenetrable». Su voz retumbó contra los muros cubiertos de mosaicos, tejida con la fuerza de un rey dispuesto a defender lo que queda. Afuera la tormenta de arena comenzaba su danza, envolviendo al Alcácer en un misterio peligroso y marcado por el destino. Una carta sellada, con sellos en relieve y caligrafía antigua, fue colocada con delicadeza sobre la mesa. Mariam la abrió con manos decididas y leyó en voz alta, como despertando a los fantasmas dormidos. Controlar Al-Hadiyya es dominar el territorio de la vida o la destrucción para Zafira. Pero primero, debe desarmar las sombras que habitan en su corazón. El peso de estas palabras se posó sobre todos, atando sus futuros a un hilo frágil y peligroso.
Malik sintió cómo su imperio, por momentos invencibles, se balanceaba al borde de la caída. Quien traicione esta unión, declaró con firmeza, enfrentará no solo mi furia, sino la de todo un pueblo. Un movimiento fugaz junto a las cortinas llamó su atención. Una figura femenina, oculta en el velo de la penumbra, desapareció tan rápido como apareció, un susurro de peligro tangible. Mariam, sin apartar la mirada, murmuró con la voz entregada al presentimiento. No es solo una lucha de mapas o antiguos pactos. El tablero tiene jugadores ocultos y sus piezas se mueven en silencio. Malik frunció el ceño, sintiendo la tormenta, que se avecinaba más cerca cada segundo. Oscilaba entre la ira voraz y el deseo urgente de salvación. Desde el corredor, pasos apresurados rompieron la quietud con un eco ominoso. Malik giró, sus ojos destilando amenaza y coraje. Allí una voz firme resonó en la oscuridad. Ni la sombra más oscura impedirá que la verdad emerja, Malik. El precio de tu reinado aún no está pagado. El silencio posterior fue un latido suspendido, el preludio a una batalla que no se libraría solo con la fuerza, sino con el alma entera. Malik apretó los puños, su mirada fija en la oscuridad donde esa voz había desaparecido. Por primera vez, la máscara del invencible jeque billonario se resquebrajó, dejando al hombre expuesto al incierto viento del destino. Y entonces, el eco silencioso de una promesa oscura y poderosa envolvió Alcázar, donde cada murmullo, cada sombra, era parte de un juego que acabaría con todo lo que Malik creía saber. El Palacio Dorado contenía un secreto aún más temible que el poder o la traición, y ese secreto estaba a punto de despertar. La primera luz del amanecer teñía con tonos dorados y cálidos las torres del palacio de Alcázar. El fresco aire del desierto se colaba por los ventanales abiertos, acariciando los rostros de Malik y Mariam, quienes permanecían juntos en la gran terraza que dominaba el emirato de Zafira. La tensión que hasta hacía horas pesaba como un manto oscuro se desvanecía lentamente, dando paso a una calma llena de promesas. Habían transcurrido días desde aquella noche de revelaciones y conspiraciones, cuando el hombre de sombra, mensajero de un pasado oculto, había puesto en jaque la estabilidad del reino. Pero Malik, con la ayuda inquebrantable de Mariam, había enfrentado no solo las intrigas internas, sino también sus propios fantasmas personales. La traición dentro del palacio, que amenazaba como una tormenta de arena, se había desenmascarado. Miembros de la guardia y cortesanos leales a Tarik habían sido detenidos con cautela estratégica, evitando derramamientos de sangre inútiles, pero reafirmando el poder de Malik no solo en palabras, sino en hechos. La justicia se ejercía, no con venganza ciega, sino con una firmeza que sellaba el destino de quienes atentaron contra la unidad de Zafira. Mariam, que desde sus humildes orígenes se había convertido en la luz que guiaba al jeque billonario, había recibido finalmente el reconocimiento merecido. Ante los ojos del pueblo y la corte, ya no era una sombra más, sino el símbolo de la sabiduría que trasciende el oro y el poder. Malik la miraba con una mezcla de respeto, aprecio y aquella ternura que había nacido en la tempestad y que ahora crecía fuerte, sincera, imposible de negar. En aquel instante sereno, él tomó suavemente la mano de Mariam, sus dedos entrelazándose con los de ella como un pacto silencioso que sellaba un nuevo comienzo. Sus ojos oscuros reflejaban la humildad ganada tras la caída del orgullo ciego, una transformación que nadie más en el palacio había logrado. «Gracias por no rendirte», murmuró Malik, su voz cargada de emoción y renovada esperanza. «Sin ti,
este reino estaría perdido en las sombras. Ella sonrió, dejando que el sol matutino iluminara su rostro, donde el cansancio y el triunfo se unían en perfecta armonía. «No eres solo un jeque billonario, Malik», respondió con la sinceridad que siempre la había definido. «Eres un hombre capaz de cambiar, de reconocer que la fuerza más grande está en abrir el corazón». A lo lejos, las campanas del oasis anunciaban el despertar del Emirato. Los habitantes de Zafira comenzaban una nueva jornada, ajenos para algunos a las batallas que se libraban dentro del palacio, pero beneficiados por la paz frágil que ahora se gestaba. Malik y Mariam se giraron hacia los jardines, donde las flores comenzaban a abrir sus pétalos con delicadeza, símbolo vivo de la renovación. En ese paisaje de colores vivos y aromas frescos, la esperanza florecía más allá de los secretos y traiciones que habían puesto su mundo al borde del colapso. La reconciliación con Tariq, su hermano, fue otro capítulo que se cerró con lágrimas y palabras sinceras. Aunque la rivalidad no desaparecería del todo, la fraternidad se restauró. Con la suficiente honestidad para evitar futuras heridas profundas. Ambos entendieron que solo juntos podían mantener grande el legado de sus ancestros. Ante la corte reunida, Malik hizo un discurso que resonó en todos los rincones del palacio y del emirato. Habló de humildad, de unión y de la importancia de la verdad y la confianza, valores que el oro no podía comprar, pero que sostenían los pilares reales del poder. Su voz, fuerte y apasionada, prometió un futuro en el que la justicia y el respeto serían el legado más preciado de Zafira. Mariam, a su lado, fue celebrada no solo como la heroína que desveló las conspiraciones, sino como la mujer que logró tocar el corazón del jeque y llevarlo a su mejor versión. Con el paso de las horas, mientras el sol ascendía implacable sobre el desierto, Malik y Mariam se retiraron a un salón íntimo del palacio. Allí, sin la máscara del poder ni las formalidades, compartieron sus sueños y miedos, sellando su compromiso con la promesa de un amor que había nacido en medio de la tormenta. El palacio dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un hogar cálido, pleno. Las riquezas materiales, aunque imponentes, ahora eran el escenario de una vida sencilla, construida con respeto y esperanza. En aquella noche, bajo un cielo estrellado que parecía bendecirlos, Malik y Mariam pronunciaron votos de entrega mutua y protección, celebrando frente a familiares y aliados su unión hecha no solo de pasión, sino de entendimiento profundo. La caravana de historias que una vez parecía terminada, abría ahora un nuevo capítulo, uno donde el pasado era lección y el futuro un lienzo en blanco. Al-Qas respiraba aliviado, y el emirato de Zafira se preparaba para días de paz y prosperidad, iluminados por el compromiso sincero de un jeque billonario y su compañera, que juntos habían descubierto el verdadero poder, el del amor que transforma y sana. La última luz de la noche se coló entre los largos vestidos y turbantes, mientras un suspiro colectivo de esperanza parecía flotar entre las paredes doradas. No eran solo alianzas rotas o secretos oscuros los que los unían ahora, sino la certeza inquebrantable de que pese a todo, ellos habían vencido. Y así, la historia terminó con un futuro que prometía ser tan brillante como el sol que nacía sobre el vasto y eterno desierto de Zafira.